Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Rosa Markmann, más conocida como Miti, fue la primera dama de la República de Chile entre 1946 y 1952 durante el mandato de su marido, el presidente radical Gabriel González Videla. Fue una de las mujeres del siglo XX chileno más relevantes, caracterizada por una fuerte vocación, una gran convicción de servicio público y del rol que las mujeres debían tener en Chile y el mundo. Su vida estuvo marcada por grandes contrastes derivados de los distintos lugares donde vivió, lo que le permitió empaparse de distintas culturas y realidades. Esto contribuyó a que tuviera una mirada muy particular en su rol de primera dama, que lo ejerció de una manera distinta, cercana y abierta a la ciudadanía. Nos acompaña Cecilia Morán, académica e investigadora del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y autora de Cartas a una primera dama, epistolario de Rosa Miti Markmann. Este texto no solo recoge la historia de Miti, sino la historia de una sociedad chilena que a mediados del siglo XX experimentaba una multiplicidad de preocupaciones. Hola Cecilia, qué gusto tenerte aquí en este programa del Museo Histórico Nacional para hablar de una mujer que siento yo que se conoce poco, aunque fue, voy a decirlo a título personal, una suerte de Evita Perón que tuvimos aquí en Chile. Así que un placer, no voy a adelantar nada más y bienvenida a La Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío, un gusto, un honor también para mí estar con ustedes en esta instancia, en este programa. Cecilia, bueno, queremos saber siempre qué te llevó a investigar este tema, a publicar este libro, de todas las historias que podrías haber indagado, escogiste esta, ¿por qué sería el destino? ¿Es un tema que te atraía? Cuéntanos esos detalles sabrosos. Sí, mira, yo realicé mi tesis doctoral sobre el paso que dieron las primeras damas chilenas desde la tradicional beneficencia del siglo XIX hasta principios del siglo XX a labores que estuvieron mucho más de la mano con las políticas del Estado. Entonces, en esa tesis, si bien yo trabajé con 4 primeras damas que fueron Juana Aguirre, Rosa Markmann, Graciela Letelier y María Ruiz Tagle, me encontré con que Rosa Markmann, por una parte, era una figura prácticamente incomparable respecto a todas las obras que realizó y además de que en ella finalmente yo me centré porque ahí está el foco de ese cambio que yo te explicaba. Y por otra parte, me encontré con que habían muchas cartas que primero guardó la familia, que después la familia entregó al Archivo Nacional, y que eran las cartas de peticiones de chilenos, chilenas, en un porcentaje mayoritario de chilenas hacia ella, pero también de extranjeros, cartas, peticiones, solicitudes, respuestas de parte de la Secretaría de la Mujer, que era lo que ella presidía y desde donde gestionaba. Entonces, si bien esa fue una fuente muy importante para mi tesis doctoral, que después eso también se publicó en un libro, me quedé con ganas de publicar las cartas como fuente específicamente, no todas, porque en realidad son en total 8.000, 9.000 cartas, entre las que están en el archivo y entre las que también me facilitó la familia, porque habían cartas que servían para investigadores, historiadores, pero también son cartas que de alguna manera le puede servir a profesores, a otros profesionales que están interesados en investigar la época, en investigar cómo hemos cambiado como país, en investigar a las mujeres, a los niños. Te encuentras con niños, con ancianos, con personas con enfermedades gravísimas que le escriben.
Entonces, y extranjeros también importantes. Así que eso yo siempre quise publicarlo, siempre con mi espíritu de yo soy de los historiadores que les gusta que lo que uno hace no quede como entre las paredes de la academia, Claro. sino que las cosas que uno está investigando que llegue al público general. Así que esa fue mi directriz y a lo que yo quise, mi objetivo, a lo que quise apuntar al publicar este libro. Qué importante esto que dices, porque ustedes, los investigadores, los académicos, académicas, hacen tanto trabajo que a veces se queda en un paper o solo para quienes se dedican a investigar específicamente ese tema y nos quedamos sin disfrutarlos todos los demás. Quería, antes de que nos vamos de lleno a Rosa Markman, hablar, porque hoy día la primera dama no existe. Ese rol hoy aquí en Chile, 2025, no existe. Entonces, vámonos atrás, donde era totalmente diferente. Cuéntanos este contexto, y ya que tú investigaste a 4 primeras damas, ¿qué rol tenía entonces la esposa del presidente? Porque era un cargo público muy importante. Claro. Y mira, y fue un cargo que se empezó a construir desde que Chile tiene historia republicana, incluso desde antes, cuando teníamos gobernadores, a las esposas de los gobernadores se les llamaba la gobernadora, y era una mujer que de alguna manera era muy respetada y muy considerada también. Después, ya cuando empezamos a tener la figura del presidente en el país, lo mismo, a las primeras damas hasta al menos 1800, hasta los años 70 u 80 del siglo XIX, se les llamaba la presidenta. Ellas, como mujeres de la élite, porque nuestras primeras damas en general hasta mediados del siglo XX eran mujeres de la más alta élite. Entonces, mujeres que tenían venían de una familia muy católica, con valores muy tradicionales, con educación muy católica cristiana, orientada a que ellas tenían que preocuparse de sus hijos, de sus hogares, ser buenas esposas, buenas amas de casa, pero a la vez ejercer labores propias de la beneficencia, la caridad y la filantropía con los seres más desposeídos. Entonces, las primeras damas, usando un poco esa plataforma, tú te encuentras con todas del siglo XIX participando ampliamente y también incluso dirigiendo labores benéficas de todo tipo, ya sea en hospitales o durante y después de la Guerra del Pacífico. Entonces, estas mujeres se dedicaron preferentemente a ese tipo de acciones y la sociedad de alguna manera encontraba acogida en ellas respecto a eso. Ya cuando nos vamos al siglo XX, las primeras damas, yo siempre digo, hay que entenderlas en sus contextos, en sus momentos y como mujeres que respondan también a los cambios de los contextos. Ellas son mujeres, antes de ser primera dama es una mujer, son mujeres chilenas. Entonces, ¿qué ocurre? A principios del siglo XX, las mujeres estamos cambiando en el mundo occidental. Entonces, ellas también cambian. Y ahí ya nos encontramos, por ejemplo, con una Sara del Campo, que fue una primera dama que participó de la campaña política del esposo, que fue una mujer que cuando va, por ejemplo, a Argentina, llama mucho la atención y es sale al espacio público y hay recuerdos muy, muy interesantes respecto a ella, se habla en Argentina sobre ella, su carácter y todo. Y después aparece Juana Aguirre y ahí como que comienza mi cuento del cambio, porque Juana Aguirre lo que hace es que crea la Pascua de los Pobres. Y ella, como mujer, también muy, muy católica, hija de un médico, se da cuenta, siempre estuvo muy, muy ligada a lo social. Y se da cuenta que había en Chile un problema muy grande, que era que en la Pascua, la época de Pascua de la Navidad, no era disfrutada por todos los niños. Y ella quería que todos los niños de Chile, no solo de Santiago, de Chile, la disfrutaran. Entonces coordina con las mujeres del MEMCH, ahí ella radical, alianza también con el MEMCH, y con los profesores de los colegios de todo Chile para que a los niños les lleguen regalos.
Primero esto era una labor relacionada con los juguetes, pero después se dieron cuenta de que a lo mejor ellos podían entregar vestuario, calzado, golosinas a los niños más pobres del país, y lo hace el primer año de una manera notable, tan grande, que ya el segundo año de gobierno y de sus labores como primera dama, esto crece, aparece en el periódico, se realizan rifas, los niños del Instituto Nacional, las niñas del liceo en sus ramos de arte, llamémosle técnico manual, realizan juguetes para después entregarlos a fin de año. Esto se transformó en una obra tremenda. Entonces, ahí aparece la primera dama actuando como primera dama, con labores que al final son benéficas, pero realizando vínculos, lazos con profesores, contando también con apoyo del gobierno, con muchas donaciones, por supuesto, pero también de la mano de la política y del programa del presidente de la República. Entonces, esto crece. Después ya, bueno, fallece Pedro Aguirre Cerda, pero la Pascua de los Pobres se instaura, hay un decreto al respecto, y fue algo que duró hasta los años 70. Y bueno, y después ya viene la Mitty Markman con todas estas labores que ella realiza y de las cuales me gustaría también explayarme un poco Por más. supuesto, ahí, bueno, Pedro Aguirre Cerda y su esposa y prima tenían cierto sello porque eran considerados como él como el presidente del pueblo, de los chilenos. Se entendía que de alguna manera tuviera esa gestión su esposa. Pero luego pasamos a, por así decirlo, otra ideología con el siguiente presidente y su esposa Rosa Markman, pero se mantienen estas cosas. Entonces ahí, bueno, vamos de lleno a este personaje, a esta personaje de nuestra historia. ¿Quién era? Cuéntanos detalles y bueno, luego a su rol y por supuesto ya iremos hablando de sus cartas. Claro, mira, bueno, Gabriel González Videla, recordemos que él también fue un presidente radical. Y la Mitty Markman participó de la campaña de Pedro Aguirre Cerda junto con la Juanita Aguirre en sus tiempos también de juventud, y estuvo uno la encuentra desde antes. Para mí eso fue súper interesante. Incluso cuando resultó elegido Pedro Aguirre Cerda, la revista Zigzag entrevistaba a la futura primera dama. Y cuando le fueron a hacer la entrevista a la Juanita Aguirre no quiso dar esa entrevista, y quien dio la entrevista por Juana Aguirre fue la Mitty Markman. Entonces tú la encuentras en una línea similar, que están trabajando de alguna manera por las mismas cosas, las mujeres del Partido Radical. Y bueno, para mí esa cuestión fue muy increíble encontrarla. Y luego ya, la Mitty es una figura que rompe esquemas, así como que rompe todos los esquemas. Primero, ella no era de una familia de la élite. Era de sector medio, familia inmigrante, no eran cristianos ni católicos. De hecho, sus papás no quisieron que ella y la hermana estudiaran en colegios católicos. Por otra parte, ella creció en Taltal, en provincia, en el norte chico, imagínate. Fue un colegio de hombres. Fue a un colegio de hombres, ella, la hermana y una niñita se consiguieron que fueran para poder ir a la escuela y no tener que ir a un colegio como religioso. Se educó en un colegio de hombres, después a los 13 años se vienen a vivir a Santiago, y acá ella pide seguir educándose en educación pública. Le rogó a los papás ir al liceo de niñas, y ella ahí estudió, terminó hizo todo lo que ahora llamaríamos su enseñanza media. Y entonces te encuentras con que es una mujer que rompe todos los estereotipos, todos los paradigmas. Bueno, ella tiene experiencia, la experiencia de haber sido, Gabriel González Videla, antes de ser presidente, fue diplomático. Entonces él se va a Francia, Vichy, y le toca a la Mitty acompañarlo como esposa de diplomático. Y estando en Europa, se acerca a las corrientes feministas europeas, imagínate, de los años 30, que todo eso estaba en una efervescencia total. Y acá no.
Entonces ella ya se junta con feministas potentes y queda con ese bichito. Además que ya venía como por la cosa de las mujeres del Partido Radical con toda esta cosa y ella, bueno, le pasaron cosas bien terribles porque perdió una guaguita, se le murió una guagua, se le murió la mamá en Europa también. Vuelven y acá, bueno, después de un tiempo resulta escogido presidente el esposo y ella de lleno dice en las primeras entrevistas que da que sus lineamientos van a ser luchar por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Que ella ve que acá en Chile estábamos muy atrasadas al respecto por la experiencia que ella había tenido en Europa, que ella va a luchar principalmente por el voto de las mujeres, eso lo dice en una de las primeras entrevistas que da, por derechos laborales, salariales, y tiene un plan bien potente al respecto, y eso yo no lo vi en ninguna primera dama que le haya antecedido, y eso como que de alguna manera te marca desde el principio una diferencia. Ahora cuando ella ya comienza a ejercer sus funciones como primera dama, todo esto lo llevó a cabo realmente. O sea, yo lo comprobé en fuentes y miré cómo ella a través de la Fundación Viviendas de Emergencia hizo una labor tremenda, la Asociación Nacional de Dueñas de Casa también, y bueno, siguió con la Pascua de los Pobres, de la Juanita, que la heredó, y otras labores más de las cuales a lo mejor yo supongo que tú me vas a preguntar. Sí, bueno, me sorprende todo esto porque la reduccionista o la reducción que uno hace de la historia como que sitúa a ciertos personajes sin investigar. Y tú nos das todos estos datos que realmente me dejan sorprendida. Bueno, durante el gobierno de González Videla finalmente se aprueba el voto para las mujeres, pero se sabe que era un trabajo que ya venía haciendo Pedro Aguirre Cerda, que ya tenía varias décadas ahí de presión por parte de las mujeres y de ciertos grupos. Pero me parece una historia fascinante de esta mujer que, como tú decías, rompe todos los esquemas y llega a hacer este trabajo tan potente como primera dama. De repente uno ve la foto y la encuentra una señora muy elegante y como que no se imagina que tenía toda esta fuerza para realmente cambiar las cosas. Antes que vamos a los detalles, aquí me surgen dudas de cómo hiciste para recopilar este material. ¿Dónde estaban esas cartas dispersas? Bueno, mencionabas la familia ahí, pero también has mencionado la prensa. ¿Cómo fue este proceso de seguirle la huella a Rosa Markman? Fue difícil, no solo para Rosa Markman, que fue más fácil por las cartas, pero en general, bueno, cuando uno investiga mujeres es más difícil. Yo antes investigaba temas de historia política, por ahí hice hasta una biografía de Jorge Montt, y ahí fue cuando llegué al tema de las primeras damas, porque me llamó la atención la esposa de Jorge Montt. Pero era mucho más fácil para mí investigar temas relacionados con hombres o estas que se consideran como las grandes figuras masculinas, que mujeres. Es súper difícil porque todas las fuentes están desperdigadas. Entonces, yo siempre digo, para investigar mujeres a uno le tiene que gustar, porque si no, te hastías de buscar en todas partes, y bueno, a mí me encanta, me apasiona. Investigué, bueno, en el Archivo Nacional, que están las cartas de la Miti, la familia de la Miti Markman también me entregó cartas y archivos que fueron muy valiosos, que de alguna manera como que me completaron el rompecabezas, porque yo tenía un rompecabezas con lo que encontré en el archivo, que le faltaban piezas importantes. Es como cuando se te pierden las piezas y no lo puedes terminar. Eso me pasaba. Entonces, todas esas piezas aparecieron en lo que me pasa a la familia de Gabriel González Videla. Por otra parte, también investigué en prensa, en revistas de la época. Revista Zigzag para mí fue fundamental. Revistas de mujeres de la época también. Los archivos lo del MEMCH también fue súper importante. Y eso es como el grueso y otras cosas más pequeñas que fue encontrando. Pero lo otro que hice, y que en esto igual quiero hacer énfasis, porque fue fundamental para mí en la construcción de la figura y para poder entender también como ya de manera más diametral a la figura de la Miti especialmente, fue mirar que al mismo tiempo en el cual ella está ejerciendo como primera dama, que es entre 1946 y 1952, está ejerciendo sus labores como primera dama Eva Perón, al mismo tiempo.
Entonces, yo fui a hacer una pasantía a la Universidad de Buenos Aires y en donde me acogieron súper bien, les encantó que una chilena estuviera interesada en saber de la Evita. Fui al museo también de Eva Perón, en donde tienen un archivo espectacular en Buenos Aires. Y ahí, además de haber encontrado algunas fuentes, me di cuenta de que la MITI, de todas maneras, que tenía influencias de la conformación, de alguna manera, del nuevo tipo de primera dama que estaba apareciendo con esta potencia de Evita, ¿verdad? Pero además, a su vez, tanto Evita como la MITI tenían influencia de otra gran primera dama, que era Eleanor Roosevelt. Entonces, ahí yo como que fui entendiendo por qué. Porque todos estos problemas uno no podemos ser mezquinos y pensar y mirarnos el ombligo y decir, oye, esto estaba pasando en Chile, y se explica. Problemas sociales, políticos, económicos, está bien. Pero nosotros no vivimos en una isla, nosotros estamos constantemente mirando en ese tiempo prensa, radio, periódicos, que nos llegaba esa influencia y eso lo tuvo la MITI y yo no lo desconozco y ahí también como que con esas fuentes también fui cerrando como ese rompecabezas. Ahora al respecto, hay un premio que a la MITI le otorgaron en el año 1952, el Comité de Madres del Mundo en Estados Unidos, le invitaron y le otorgaron ese premio por su gran labor como primera dama, por su gran labor con la Fundación Viviendas de Emergencia, y se lo dan a la MITI, no se lo dan a la Eva Perón. O sea, ahí tú ves también política internacional de lleno al respecto. O sea, estamos pensando en Guerra Fría, ¿verdad? Estamos pensando en un momento en el cual el peronismo estaba siendo súper potente. Evita ya, bueno, estaba a punto de morir en ese momento, estaba en las últimas, pero nadie en realidad tenía la seguridad de qué es lo que estaba pasando con su salud. Pero le dan el premio a la MITI por una parte porque está jugando ahí la política internacional, pero por otra parte también porque se le está reconociendo la tremenda labor que ella estaba haciendo acá en Chile. Y el premio, si bien se lo entrega el Comité de Madres Internacional, en todo ese viaje, Eleanor Roosevelt, que era fundamental en las Naciones Unidas, la recibe, la invita a la radio, la entrevista en su radio. Entonces, ahí hay otra arista que tiene que ver con lo que yo investigué y que también eso está en el libro, parte de esas cartas, de las gestiones, de la invitación, eso también está en el libro que nos reúne en esta instancia. Eso iba a preguntarte, ¿de qué índole son estas cartas? ¿Hay algunas personales, así como dirigidas, por ejemplo, a su marido? No sé si entre ellos se mandaban cartas más personales, o tienen que ver con todo este contexto más bien internacional, histórico, de cambio de un país como era el Chile entonces. Sí, las cartas que yo seleccioné son cartas más bien relacionadas, no son cartas personales como con familia, sino que son cartas que tienen que ver con la política en Chile, con la política social, con las gestiones que ella hace al respecto y también con gestiones que hace en el ámbito internacional, de a lo mejor cosas que le piden y cosas que ella intenta gestionar desde acá. Entonces ahí uno se encuentra con cartas, por ejemplo, bueno, hay cartas que tienen una índole personal, pero que en el fondo están referidas a temas de reuniones o congresos que se van a hacer con Gabriela Mistral. Hay cartas que le envía María de la Cruz, que bueno, fue la primera senadora, una senadora que duró poquito porque la inhabilitaron en el cargo, se le acusó de tener ahí unos negocios, hacer unos negocios raros y todo. Una gran figura también femenina chilena que yo creo que hace falta aún investigar. Hay cartas con María de la Cruz, hay cartas con el Comité de Madres Americanas en donde se hace toda esta programación también del viaje que va a hacer y se va a juntar con la Eleanor Roosevelt. Hay cartas que le mandan del laboratorio Pfizer y de otro laboratorio porque ellos le entregan de regalo medicamentos para tratar a tuberculosos chilenos
Y todo eso lo hacen, imagínate, laboratorios tan importantes como Pfizer y otro más que en este momento no me acuerdo cuál era el nombre, Ledarle, era el otro, hacen la gestión con la primera dama. No hacen la gestión con directores de hospitales o con un ministro, con el presidente. La gestión la hacen con la primera dama y los medicamentos se los regalan a ella, se los entregan a ella, no a otro. Hay cartas también de, por ejemplo, de un personaje que es el que acuña el concepto de genocidio y necesita firmas de representantes importantes de todo el mundo y le pide a la MITI que ella se consiga las firmas para poder acuñar ese concepto y bueno, y muchas otras de personajes también internacionales. Hay una carta de Perón que Perón le envía a la hija de la MITI en donde le está contando que le está mandando de regalo unos equipos de fútbol para jóvenes de escasos recursos chilenos. Ellos se conocieron en un viaje que hizo la MITI con Gabriel González Videla en el 47 a Argentina y llevaron a la hija mayor, que ya era una mujer, en ese tiempo tiene que haber tenido 18, 19 años. Entonces, Perón le manda de regalo a la hija, que también trabajaba con la MITI y la Fundación de Viviendas de Emergencia, estos equipos de fútbol para los chilenos. Hay cartas, por ejemplo, de directoras de editoriales. Hay una dueña de una imprenta que también era una escritora chilena, imprenta Tegualda, en donde le pide recursos para poder seguir teniendo en pie su imprenta. Y por supuesto que también hay cartas, y que son las que en realidad más a mí me rompían el corazón al principio, era terrible leerlas, pero hay cartas de niñas, niños, inválidos, que le piden cosas tan básicas. Por ejemplo, hay una carta que me parece terrible y que de alguna manera nos ayuda como a apreciar también lo que tenemos. Una niña que estaba postrada, tenía, no sé, 17 años, postrada, no tenía una silla de ruedas porque la mamá no le alcanzaba la plata para comprarle una, y ella lo único que quería era tener una silla de ruedas para salir al antejardín de su casa, a mirar las flores, a sentir el sol, a mirar la gente pasar, porque no tenía esa posibilidad. Ese tipo de cartas. Gente que vivía en la ladera del Mapocho, en el invierno frío de Santiago, mujeres con niños, 7, 8, 9, 10 niños viviendo en la ladera del Mapocho, sin frazadas, con la mitad de los niños tuberculosos también. O sea, es un Chile que aparece en esas cartas, o sea, paupérrimo en su máxima expresión, y por otra parte está esa contraparte de una primera dama que con escasos recursos intenta hacer todo lo que puede para solucionar los problemas que le llegan en las cartas. Tremendo trabajo. Creo que eso hoy día está más sistematizado a través de, bueno, oficinas del Estado mismo, ¿no? De ayuda, oficinas para casos de emergencia, en fin, todo lo que tiene que ver con el registro social de hogares. Lo han asumido esos organismos más allá de una sola persona. No nos queda tanto tiempo y quería que nos contaras más en detalle esto de las viviendas de emergencia. ¿De qué se trató? Ya, la Fundación Viviendas de Emergencia fue una institución que no solamente entregaba casas a la gente de escasos recursos. Fue una institución que, si bien fue pensada por Gabriel González Videla, en la arma entrega a la primera población, pero inmediatamente se la entrega a la MITI y a su comité de mujeres. Ella trabajaba con un comité en La Moneda, tenía una oficina, ella fue la primera que tuvo oficina en La Moneda, la Secretaría de la Mujer, y en La Moneda lo que hacían es que con abogadas, ella tenía un equipo de secretarias, abogadas, trabajadoras sociales, enfermeras, matronas, muy en resumen y muy en general, eran las que recepcionaban las cartas, las leían entre todas y veían cómo solucionar los problemas. Se dieron cuenta que la Fundación Viviendas de Emergencia podría ser una institución eficaz para gestionar todo lo que recibían en las cartas. Y fue realmente una buena decisión. ¿Por qué? Porque no solamente entregaban
casas en poblaciones, acá en Santiago, en La Serena también, sino que iban, después de que instalaban a estas personas en las poblaciones, iban las asistentes sociales que trabajaban con la MITI, las abogadas, las enfermeras, las asistentes sociales, las matronas, y hacían una suerte de registro de los problemas de esas personas. Entonces, por ejemplo, eran mujeres que tenían 10 niños y jamás las había visto ni a ellas ni a sus niños un médico. Entonces ven las enfermedades que tenían y cómo a lo mejor les podían ayudar a que fueran a un hospital o a entregarles estos mismos medicamentos que se consiguió, que le entregaron a la MITI en Estados Unidos. Les daban cursos para que ellas pudieran también aportar, porque en ese tiempo se le llamaba aportar a la economía doméstica, ¿ya? No es un concepto que a mí me guste mucho ni que sea muy bonito usarlo hoy en día, pero así se llamaba en ese tiempo. Entonces, le decía, señora, para que usted pueda hacer un aporte a la economía doméstica, le vamos a dar un curso de peluquería, de costura, lo que sea, para que usted pueda tener dinero que aporte a su economía de su hogar. También les entregaban vestuario, calzado, iban abogadas y las orientaban respecto a cómo solucionar problemas básicos. Hoy en día nosotros tenemos una cultura un poco cívica y sabemos si es que tenemos un problema, a qué ministerio tenemos que ir o a qué institución, cuáles son las labores del abogado o del juez. En ese tiempo la gente no lo sabía y era muy difícil averiguar qué hacer cuando yo tenía un problema. Por ejemplo, que Claro. me estaban dejando en casa, que no tenía... Entonces, todo ese equipo en la Fundación Viviendas de Emergencia ayudaba a solucionar todos estos problemas que eran más bien, eran muchos problemas, eran problemas globales, y eso funcionó bastante bien, y justamente eso fue lo que ve el Comité de Madres Americanas y es el premio que le entregan y es lo que están reconocido también por la misma Eleanor Roosevelt. Tremenda, bueno, muy adelantado, porque hoy día, como yo decía, ya está esto en oficinas, en ministerios, como tú decías, pero para entonces echar a andar esa máquina para un país con tanta escasez, tan pobre como era Chile por entonces, una tremenda labor. Para terminar, ¿qué pasa con Mitty Markman? ¿Cómo son los últimos días de gobierno y sus últimos días? Porque yo, al menos recién en esta conversación contigo, estoy descubriendo esta tremenda mujer. Sí, mira, bueno, Mitty, o sea, a lo mejor la imagen que puede quedar con todo esto que yo he dicho es que era una mujer que pudo haber tenido una figuración, haber aparecido en los diarios como Evita, pero no, la Mitty siempre fue súper reservada. Ella era más bien tímida. Entonces se apoyaba mucho también en el equipo que tenía y no le gustaba mucho dar entrevistas. Cuando va a Estados Unidos, de hecho estuvo como a punto de no ir, porque ella decía, ¡oh, qué vergüenza! Me van a entrevistar en la radio, además que no sabía inglés, ella no hablaba nada más que español, pero le consiguieron una traductora que fue Ana Figueroa, que es otra gran mujer, y fue con ella y la acompañó una de sus hijas también. Ella siempre fue súper reservada. Ahora, cuando en 1949 se firma el presidente el voto, ¿cierto?, femenino, ella sí aparece en el diario y ahí aparece, tiene una figuración importante, pero ella siempre fue bajo perfil, mantuvo toda la Fundación Viviendas de Emergencia, la Asociación Nacional de Dueñas de Casa, todos los vínculos que hace con los directores de hospitales. Yo tengo un paper publicado en una revista académica, si alguien lo quiere buscar después es súper fácil encontrarlo. Hace una gestión tremenda a lo largo de todo Chile con los directores de hospitales y a todos les manda medicamentos, desde Arica a Punta Arenas. Entonces, ella continúa con sus labores, pero siempre como muy en el bajo perfil, apareciendo no tanto en los medios, más que esas grandes apariciones que tiene en el periodo del voto, de la lucha por el voto y la consecución finalmente del voto amplio. Y ella sigue hasta el final. Después, bueno, termina el gobierno su esposo y
y ella ya se retrae a su vida. Ella fue abuela súper joven, porque las hijas se casaron jóvenes, y ella también era, claro, tenía toda esta cosa del espíritu del servicio público, pero también era una mujer muy apegada a sus hijas, a sus nietos que estaban pequeñitos, y se dedica más bien a labores de la vida doméstica. Ya la vida privada, bueno, bastante había hecho antes, y me encanta que podamos descubrir parte de lo que ella fue, de su historia, aquí en esta conversación contigo. Así que, Cecilia, muchas gracias por compartir toda esta gran investigación, parte de lo que comenta tu libro con estas cartas de la primera dama Rosa Markman. Y que sobre todo nos muestran el Chile de ese entonces, ¿no? De mediados del siglo XX, que a veces son cosas que para las nuevas generaciones son como impensadas, partiendo por el rol de una primera dama. Así que muy agradecida que hayas conversado con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias por la invitación, Rocío, que estén muy bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.